En este video quiero hablarles sobre un libro, En la niebla, escrito por Issei Sagawa. Pero antes me gustaría contarles cómo llegué a él. Hace unos meses hice una lista con los 10 mejores documentales para ver. Fui avanzando uno por uno, todos en verdad muy buenos, hasta que llegué a uno en particular, El caníbal que quedó en libertad, del año 2007. El documental trata sobre el caso de Issei Sagawa, un estudiante japonés que en 1981, mientras vivía en Francia, asesinó a una joven holandesa llamada Renée Hartevelt. Después de matarla, tuvo relaciones con su cuerpo y comió partes de él. Un caso terrible, por cierto. Pero lo que me llamó la atención fue otra cosa, es que después de ser arrestado quedó en libertad. En ese entonces no fue condenado, se determinó que estaba demente al momento del crimen y la ley simplemente no supo qué hacer con él. Fue deportado a Japón, internado unos meses en una clínica y luego liberado. Sin condena, sin castigo. Libre para caminar entre otros bajo otra identidad y prácticamente en el anonimato. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más extraña porque en Japón Sagawa comenzó a escribir libros. El primero de ellos, En la niebla. Un relato en primera persona del asesinato de Renée Hartevelt. Sí, el mismo crimen contado por él. Y aunque uno quisiera pensar que fue por su calidad literaria, seamos honestos, fue el morbo. El libro se convirtió en un bestseller en Japón durante los años 80, vendió cientos de miles de copias. Y claro, llamó mi atención, un libro aclamado, escrito por el propio autor del crimen, describiendo todo desde dentro, era difícil no sentir curiosidad. O quizás, si era solo morbo, no lo sé, pero a esta altura el motivo ya no importaba tanto, lo importante era el resultado. El libro abre con un primer capítulo curioso. Un documentalista visita a Sagawa en sus primeros días detenido en Francia. Lo encuentra en su celda, rodeado de recortes de periódicos sobre su propio caso, pero hay algo más. Una fotografía grande de Renée, su víctima, puesta sobre una mesa. Y el documentalista se hace una pregunta inquietante. ¿Cómo sería despertar todos los días y ver el rostro de la persona que asesinaste? El segundo capítulo cambia completamente el tono. Aquí el relato pasa a estar en primera persona. Es Sagawa quien habla. Describe la primera vez que vio a Renée en la universidad, apenas un mes antes de asesinarla. Habla de su piel, de sus facciones, de su espalda, de su altura, y en ese momento toma una decisión. Quiere acercarse a ella. Quiere ser su amigo. El libro también creo que tiene un cierto valor histórico o documentativo, ya que es un registro de su época. Describe las calles de Francia, la vida universitaria, las salidas entre estudiantes. Hubo un detalle que me llamó la atención y es que cuando salían a beber o a comer, intercambiaban direcciones escritas en un papel. Nada de redes sociales, nada de teléfonos, solo un papelito, a veces con una frase o una pequeña dedicatoria. En estos primeros capítulos, Sagawa intenta encajar, pero no lo logra. Según sus propias palabras, no ayudaba el hecho de ser bajito y asiático. Aún así, intenta acercarse a Renée. Le pide recomendaciones de libros, de autores, y ella siempre responde con amabilidad. Hay un momento que también me llamó la atención, donde Sagawa cuenta que dibujó el rostro de Renée durante una clase. Días después, en un viaje en metro, se lo mostró. Ella lo miró con atención y simplemente sonrió. Son momentos simples, casi insignificantes, conversaciones normales, gestos cotidianos, pero hay algo inquietante en ellos porque uno no puede evitar pensar en lo que viene después. Faltaban solo 2 semanas para que Sagawa asesinara a Renée en su propio apartamento. El libro continúa con un repaso biográfico de Sagawa. Cuenta que cuando era niño jugaba con su hermano y su tío a la lucha. Pero había algo raro en ese juego. Cuando los niños perdían, el tío los tomaba, los metía dentro de una olla y simulaba cocinarlos para luego comérselos. Más adelante el libro entra en un largo pasaje sobre su primer amor y las veces que la visitaba. Debo admitir que esta parte se me hizo algo tediosa, aunque creo que la traducción no ayuda demasiado. En general, deja bastante que desear. Aún así hay ideas que resultan inquietantes. Sagawa habla abiertamente de sus fantasías y de cómo, según él, el canibalismo está directamente ligado al deseo sexual. En otro episodio cuenta que conoció a una prostituta en Francia, con la que desarrolló cierta cercanía. La invitaba con frecuencia a su apartamento hasta que en una ocasión intentó matarla. Mientras ella se arreglaba distraída en el baño, Sagawa se colocó detrás, a cierta distancia,
con un rifle que había comprado, pero no fue capaz de disparar. El miedo y la culpa lo detuvieron. Esa amistad terminó poco después. Un día ella derramó una sustancia sobre las sábanas, manchándolas por completo, y se negó a lavarlas. En el libro escribe que al no volver ella más a su apartamento, la posibilidad de encontrar una víctima se había cerrado, pero debía encontrar otra. Fue ahí cuando, sin saberlo, el destino de Renée quedaba sellado. Sagawa ideó una excusa. Dijo que necesitaba ayuda con un poema en alemán para una asignatura. Le pidió a Renée que lo leyera en voz alta en su apartamento para grabarlo. Días después, el 11 de junio de 1981, Renée llegó. Lo que sigue en el libro es el crimen, contado con un nivel de detalle difícil de ignorar. Casi se siente como estar dentro de ese apartamento pequeño, en ese segundo piso, esa tarde de 1981. Mientras Renée leía el poema, Sagawa se colocó detrás de ella. Dudó y luego, finalmente disparó. No voy a describir lo que ocurrió después, por respeto a Renée Hartbelt, pero sí puedo decir esto: Sagawa no omite nada. Describe sus emociones, sus acciones, cada momento de esa tarde y del día siguiente, todo, con un nivel de detalle que parece pensado para satisfacer incluso al lector más morboso. Cuando terminé de leerlo, sentí algo incómodo, como si mi propia curiosidad hubiese sido saciada. Pero inmediatamente después pensé que ojalá no hubiese sabido todo eso. A veces hay cosas que es mejor no conocer. Del capítulo 6 en adelante, no es un libro muy bonito, la verdad, pero es la confesión de Sagawa, cruda y trágica, pero aún así una confesión. Y lo que estaba ahí escrito no fue hecho por un monstruo, sino por una persona. Este libro me hizo pensar mucho en la maquinaria del destino y cómo mueve sus engranajes. Cada decisión que tomamos, ya sea consciente o inconsciente, nos puede conducir a quedar finalmente encerrados en una habitación, en el momento equivocado, junto a la persona equivocada.